Te saludo, Ricardo, ¿cómo estás? Bienvenido a Sin Censura. Querido Toño, público memorioso, estoy bien, muchísimas gracias. Aquí listo para darle a este tema y a varios temas porque la agenda ha estado bastante interesante. Hoy el presidente López Obrador da una cátedra de periodismo, da una cátedra de política. Me pareció muy interesante este diálogo que tuvo con este reportero añejo que habla de Mario Moya Palencia, que habló del perro José López Portillo. Acuérdense, así le decían, defenderé al peso como un perro, decía López Portillo allá en la colina del perro, y donde se presentaba el amigo del negro Durazo. Pero bueno, vamos a platicar, mi querido Toño. Espero que tú también te encuentres muy bien. Excelentemente. Fíjate que a colación de lo que nos presentabas en la investigación especial de Sin Censura ayer, revisaba en el periódico La Jornada este cartón. Antes de que vayamos al tema, te lo quería enseñar porque pensé en ti. Este cartón que publica José Hernández, el monero Hernández, en el que, a ver si nos lo puede poner por ahí don David, pues vemos a un Marcelo Ebrard viéndose al espejo, y en el espejo se encuentra con un Ricardo Mejía Verdeja. Está de más la explicación, ¿no? Aquí, pues obviamente que el público consentidor de Sin Censura, como tú le dices, el gran público memorioso, sea el que defina lo que pueda interpretar de estos trazos, pero que quería platicarlo contigo. Pensé en ti al ver este cartón, querido Ricardo. Sí, definitivamente, querido Toño, pues este cartón que fue criticado incluso por algunos actores de la propia Cuarta Transformación. Este asunto de la Cuarta Transformación ya se está convirtiendo en algo muy raro, porque nosotros sabemos que hay una Cuarta Transformación, incluso sabemos sus preceptos, los dio a conocer en su momento el presidente López Obrador cuando no lo era, cuando era candidato, y estuvo dando a conocer pues sus postulados, que es lo que significaba para él la Cuarta Transformación. Estuvo platicando sustanciosamente sobre ese asunto, pero hoy ya propios y extraños están hablando de algo muy ambiguo que sería la Cuarta Transformación. Habría que estudiar en esencia cuál es esa transformación que está encabezando desde hace ya más de 4 años el presidente López Obrador, y quiénes serían los perfiles adecuados, idóneos para continuar esa transformación en lo político, en lo cultural, en lo social, en lo artístico, en lo intelectual, etcétera, etcétera. Ya hoy, insisto, propios y ajenos dicen, sería un buen continuador de la Cuarta Transformación. Habría que preguntarle incluso a estos personajes por qué ellos piensan que podrían ser los candidatos ideales para continuar esa Cuarta Transformación. Bueno, decía yo, vi estas críticas a este cartón del monero Hernández. Decían, bueno, pues es que no debe existir este tipo de confrontamientos al interior del movimiento. Bueno, tiene que haberlos naturalmente, tiene que haberlos porque en el debate se va a ir definiendo el perfil que pueda haber. Y estos son los debates mínimos, van a venir más cruentos, hay que decirlos. Y eso lo va a aprovechar la oposición, o va a intentar aprovecharlo. ¿Por qué? Porque ya está visto, la pelea va a darse del lado de la izquierda, la pelea va a darse del lado de Morena y sus aliados, del PT, del Verde Ecologista, en fin, pero eso lo van a tratar de capitalizar en la oposición, sea quien sea el candidato o la candidata del PRI, del PAN, de su rémora, el PRD. Lo cierto es que no va a haber posibilidades de que ellos tengan el nivel de competitividad que podrían tener ninguno de los candidatos, el que tú gustes y mandes, Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum, Adán Augusto, no sé, Gerardo Fernández Noroña, el propio Ricardo Monreal. Yo creo que en la oposición, con personajes deleznables como Lili Téllez, no sé qué otro venga a la mente, porque la verdad están muy huérfanos de perfiles. Van a intentar que esto, pues bueno, vaya de su lado, vaya avanzando de su lado para que impulsen a un perfil. No, yo creo que esto es incuestionable. Que Ricardo Mejía Verdeja le apostó a la división, esa es la realidad. Puede hacernos impopular, puede dolerle a los personajes que sí lo estuvieron apoyando,
pero lo cierto es que no se adhirió a lo que se había planteado. ¿Y qué se había planteado? Que iba a ir el que ganara la encuesta. Y bueno, pues se ganó en esa encuesta. Que la encuesta estuvo cuchareada, eso ya no es un tema que nosotros ya no nos correspondía a nosotros. Eso lo tuvieron que responder en el propio partido, pero no había perfiles. Y bueno, esta imagen dice más que 1000 palabras. Aquí me parece que el canciller, pues no sé, está dudoso. Nosotros hemos tenido señalamientos, hemos hecho reportajes, hemos hecho artículos preguntándole varias cosas, y lo que nos ha llamado la atención ha sido precisamente llamémosle, desdén a la prensa libre, a la prensa independiente, a la prensa alternativa, mientras lo vemos en otros espacios, con Joaquín López Dóriga, por ejemplo, o con otros personajes de la prensa corporativa. El burro Van Rankin, quien dijo era hasta su cuate, ¿no? Y estamos hablando del burro Van Rankin, ¿no? O sea, este personaje que es más bien un socialité, querido Ricardo, querido público consentidor, que pues ha sido obviamente injertado en nuestras esferas del poder por su familia, que así lo metieron a la televisión, por eso tuvo un programa, que era amigo de Luis Miguel, pues también es amigo de Marcelo, nada más digo. Sí, no, por supuesto. O sea, estamos hablando del burro Van Rankin, que es la esencia de la televisión, dicho por Carlos Monsiváis, él y su amigo, sujeto que se llama Esteban Arce, otro mequetrefe. Bueno, ahí vemos en esos espacios muy cómodo al canciller Marcelo Ebrard. Habría que exigirse más él si realmente quiere encabezar pues estas preferencias, porque está muy difícil. Es un personaje, y hay que decirlo con todas sus letras, que no está en contacto con el pueblo. Es un personaje que incluso, usted lo recordará, no concluyó este acompañamiento al presidente López Obrador hacia el Zócalo capitalino. ¿Se acuerda usted que en determinado momento, pues él ya no concluyó el acompañamiento, la caminata? Algo pasó, trascendió que tuvo una suerte como de pánico. Entonces, el presidente López Obrador no tiene pánico al pueblo. El presidente López Obrador camina con el pueblo, se siente acompañado, se siente incluso fortalecido. Entonces, ¿qué va a suceder si en determinado momento Marcelo Ebrard tiene que salir a la plaza pública, pero no arriba de un templete, sino a caminar con el pueblo, a escucharlo, a avanzar hombro con él, codo a codo? Va a estar difícil. Entonces, ese es un planteamiento que él se tiene que hacer, y me parece que no lo está haciendo. A nosotros nos gustaría, por ejemplo, que viniera, que diera una entrevista acá a Sin Censura, que diera una entrevista a Los Datos Duros, que diera una entrevista a estos medios de comunicación alternativos, donde pues no hay prompter, no hay libreto, no hay preguntas a modo, donde nosotros incluso lo que la gente esté comentando se lo vamos a pasar para que él lo responda, porque no siempre se tiene la posibilidad en los puestos políticos de poder evadir a la gente. Imagínate, un político que trate de evadir a la gente, que trate de no estar en contacto con la población, pues es un político que hay que recelar un poco de él. Y bueno, pues estos recelos crecen pues desde el momento en que vemos que hay que ha favorecido a ciertos personajes, amigos suyos, familiares, etcétera. Entonces, sí será muy interesante que se haga un replanteamiento de cómo va a ser su candidatura. Ya lo dijo Ricardo Monreal, él fue el que, por estrategia, el canciller, el primero que salió y anunció su renuncia, que no se llevó a cabo en el momento en que él lo anunció, sino hasta el próximo lunes. Entonces, pues vamos a ver qué otra recomendación le dan sus estrategas, y si esa recomendación se va a ajustar y sobre todo va a impactar a la gente, porque eso es lo más importante. La gente está muy atenta, pensando, viendo, reflexionando
escuchando a los candidatos, a las candidatas. Sí son candidatas porque no es solamente Claudia Sheinbaum, sino también está ahí o Lili Telles, ya ve que también quiere entrarle al ruedo. En fin, la gente está muy, muy atenta, Toño, y no va a ser fácil que le quieran dar a tole con el dedo. Si la gente no siente cercanía con el personaje, lo va a rechazar, y entonces ahí se van a poner difíciles las cosas para estos actores políticos. Y creo que hoy tu tema va de la mano, esto que nos estás platicando.